Derechos y Acción, un podcast de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Producido y realizado íntegramente por el área de comunicación para compartir diferentes temas de interés general y del accionar de la institución. Conducen Estefanía González Isola y Fernando Almirón. La Sociedad Argentina de Nutrición y Alimentos Reales es una fundación creada por una red de profesionales de la salud que brega por el derecho a la alimentación sana, segura y soberana, el derecho a la salud humana, ambiental y el derecho a la información. Su misión es mejorar la calidad de vida de la sociedad argentina a través de la promoción de una alimentación segura y soberana como un derecho humano. Entre sus objetivos estratégicos está incidir sobre políticas públicas según áreas de trabajo, construir capacidad y alianzas estratégicas, producir investigaciones orientadas a promover evidencia científica, monitorear las acciones de las empresas que obstaculizan políticas públicas según áreas de trabajo, entre otros. Para hablar sobre el trabajo de Sanar, estamos en comunicación con Ignacio Porras, que es director ejecutivo de la Fundación Sanar. Ignacio es licenciado en nutrición y uno de los impulsores de la ley de etiquetado frontal en Argentina. Hola Ignacio, ¿cómo estás? Un gusto que estés con nosotros. Hola, ¿cómo están? Un gusto estar. Gracias, Ignacio. Para comenzar, queremos que nos cuentes cómo trabaja la Fundación Sanar y quiénes la integran. Bueno, como bien explicaban recién, es un grupo de profesionales de distintas áreas. Hay nutricionistas, hay antropólogas, hay pediatras y trabajamos de manera transdisciplinaria en el abordaje de distintas problemáticas para poder de alguna forma dar respuesta a las demandas de la población. Perfecto. Decíamos que uno de los temas que ha trabajado es sobre la reglamentación e implementación de la ley de etiquetado frontal. Contanos un poco qué establece esta ley de etiquetado frontal y en qué etapa se encuentra. Bien, la ley se llama Promoción de la Alimentación Saludable. Es más conocida como ley de etiquetado frontal, pero digamos en sus características más relevantes se habla de que es una ley integral porque no solamente viene a etiquetar los productos que tienen exceso de nutrientes críticos, sino que también viene a cuidar los entornos. Hoy en día las políticas públicas de salud están poniendo el foco en la transformación de los entornos, ya que, por ejemplo, siempre que se habla de educación, es muy importante la educación, pero la evidencia científica en Argentina mostró que muy poca proporción de la población argentina, solamente un 13%, entendía lo que leía en las etiquetas. Y a la vez, muchas veces, cuando podemos los profesionales capacitar o dar charlas en escuelas, esos niños y niñas al salir al recreo se encontraban con una realidad que era la que les prestaba o les proporcionaba el entorno, ¿no? Un buffet repleto de ultraprocesados, repleto de alimentos malsanos, donde no podían aplicar lo aprendido. Entonces, es importante la educación, claramente, por eso también es parte de la ley, pero es fundamental trabajar sobre los entornos. Dicho esto, la ley, además del etiquetado, como les comentaba, tiene algunas cuestiones, como por ejemplo la prohibición del marketing dirigida a niños, niñas y adolescentes de todo producto que haya sido alcanzado al menos por un sello o leyenda precautoria. Tampoco pueden contener en los envases ningún tipo de señuelo para las niñas, como pueden ser promesas de regalos o de sorteos o personajes animados, licencias animadas de Disney, la presentación o participación de cantantes, celebridades famosas, futbolistas o influencers de redes sociales. Claro. Todo eso se limita, ya que de acuerdo a la evidencia desarrollada en Argentina, esas son las principales estrategias de marketing que la industria alimentaria utiliza para la comunicación y el consumo o impulsar el consumo de estos productos que están repletos de nutrientes. A su vez hay otra pata de la ley que es muy importante, que es cuidar los entornos escolares, que es un poco el ejemplo que yo les trataba de dar. La ley establece que ninguno de los productos que haya sido alcanzado por al menos un sello o leyenda precautoria puedan ofrecerse, venderse, ni tampoco ser parte de los menús de comedores escolares en los entornos escolares. Y esto es ya que la evidencia también marcaba que el establecimiento educativo no era un entorno que propiciaba la alimentación saludable. Básicamente, los niños ingresaban sanos a las escuelas y salían con malnutrición por exceso, o entraban con un cuadro de malnutrición por exceso y salían con un cuadro agudizado de la misma situación de salud.
Entonces, era necesario que el Estado tome de alguna forma alguna posición frente a esto. Y eso, por eso es parte de la ley. Y el último punto, que incluso durante el tiempo de debate fue algo que se habló muy poco, muchas veces tildaron esta ley de una ley elitista, que por qué íbamos a etiquetar productos si la gente no estaba pudiendo comprar productos, básicamente. Y la realidad es que es todo lo contrario. Esta ley busca que todo producto alcanzado por el etiquetado frontal tampoco pueda ser parte de la asistencia alimentaria o programas alimentarios que realiza el Estado. Y esto es por el derecho humano a la alimentación adecuada, y el Estado en ese momento, al momento de brindar asistencia alimentaria, no puede estar priorizando llenar panzas en vez de nutrir cuerpos. Bien, estamos hablando justamente de un esquema de productos que tienen como base una gran cantidad de nutrientes críticos que se desarrollan, se relacionan con el desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles como diabetes tipo 2, obesidad, cáncer, hígado graso, hipertensión, y son patologías que a medida que fue pasando el tiempo, que estos productos se fueron instalando en la cultura argentina, fueron prevaleciendo en la edad adulta, pero también indicando y haciendo presencia en las edades más tempranas. Estamos viendo niños de entre 8 y 10 años con diabetes tipo 2, algo que hace 2 décadas atrás no era frecuente ver. Qué preocupante. No, preocupante y muy claro, Ignacio, lo que nos estás contando. ¿En qué etapa se encuentra esta ley? En este momento estamos en pleno proceso de implementación. La ley se reglamentó en marzo de 2022, el 23 de marzo del año pasado. Comenzó a implementarse para las grandes empresas a partir del 20 de agosto del año pasado, salvo aquellas que hayan podido tener prórroga en sus productos, hayan podido acceder a un plazo de 6 meses, que culminó este pasado 16 de febrero, y ahora a partir de este momento todas las grandes empresas, los productos que produzcan a partir del 16 de febrero deben cumplir la ley. Y eso enmarca básicamente que como consumidores y consumidoras tengamos la información necesaria para el momento de la decisión de compra. Nosotros vemos, y bueno, muchas veces cuando compramos el caso de algunas gaseosas, que ya se pueden ver productos con etiquetados, gaseosas, algunos snacks. Galletitas, snacks, un montón de cosas, sí. ¿En dónde se está aplicando? ¿Tenés un registro más o menos de dónde se está aplicando y si se está cumpliendo con la norma de etiquetado? Mira, permanentemente estamos recibiendo fotos que nos envía la gente al canal de Instagram de Sanar. Sí. Estamos permanentemente recibiendo los productos que van encontrando en distintas partes del país. Comenzó por las gaseosas, de una muy mala manera, esto hay que decirlo, las bebidas azucaradas o edulcoradas de manera artificial que empezaron a mostrar sus sellos, lo mostraron en la cara trasera del producto, no el etiquetado frontal como es que se conoce la ley, y de un tamaño menor al que correspondía que tenga. Bien. Hoy en día ya se ven una gama de productos mucho más amplia. Ahora empezaron a aparecer galletitas rellenas, empezaron a aparecer yogures, empezaron a aparecer golosinas, que era muy extraño que no hayan aparecido antes, pero la realidad no se dio a conocer el motivo, ni siquiera el listado de productos que accedieron a tener prórroga. No podíamos saber qué empresa estaba cumpliendo, qué empresa no estaba cumpliendo, porque desde el Instituto Nacional de Alimentos se mantuvieron completamente herméticos con esa información. Y Ignacio, ¿por qué todavía hay alimentos ultraprocesados que no tienen el octógono en la etiqueta? Bueno, puede haber varios factores. Sí. Por un lado, el hecho de que hayan obtenido prórroga y por la interpretación que hace el Instituto Nacional de Alimentos al momento de enviar el manual de aplicación a las empresas, en vez de hacer que las empresas empiecen a mostrar los productos con sello a partir del 20 de agosto, aquellos que tenían prórroga, y el 16 de agosto, los que obtuvieron prórroga, interpretó que era con la fecha de producción del alimento con la que debían cumplir el etiquetado. Entonces, ¿eso qué permitió? Que todas las grandes empresas que tienen grandes capacidades de acopio, estamos hablando de productos que duran mucho, ¿no? Estamos hablando de 6 meses a un año, procesado promedio dura. Entonces, todas las empresas que tuvieron gran capacidad de acopio pudieron producir hasta el 19 de agosto sin mostrar el etiquetado y generar un stock muy grande.
Entonces, hasta que empezamos a ver los productos con etiquetado, pasó una cierta cantidad de tiempo. Y lo mismo para aquellas que obtuvieron prórroga. Pudieron producir sin sello hasta el 15 de febrero de este año, generaron un stock muy importante y recién a partir del 16 de febrero empezaron a producir con los sellos. Esta interpretación que hace el Instituto Nacional de Alimentos, que favorece básicamente a las industrias, hace que tarden más tiempo en ver los sellos, justamente por la capacidad de generación de stock de grandes empresas, la capacidad de presión sobre los supermercados para que también sus depósitos funcionen como depósito de las marcas, ¿no? Generando por ahí tal vez ofertas, compra en grandes volúmenes y de esa forma trasladar lo producido en la empresa a los supermercados y disponer de mayor espacio para acopiar, por ejemplo. Eso puede haber sido una estrategia muy bien utilizada por la industria alimentaria hasta que se vio obligada a producir bajo la ley. Ignacio, antes hiciste hincapié que en algunos productos el etiquetado estaba mal ubicado los sellos. ¿No puedes decir cuál es la correcta ubicación de los sellos en el producto? Bien, primero es importante destacar, el tamaño del sello tiene que ser de acuerdo a la cara principal del envase. De las etiquetas que contiene el envase, sino de la cara principal del envase. Y en el anexo número 2 del decreto reglamentario de la ley te explica bien cómo calcular esta superficie de la cara principal de acuerdo a si el envase es plano, es cilíndrico o tiene otra forma geométrica. Bien, eso le permite a las empresas poder tener un tamaño real de superficie y a partir de ahí calcular el tamaño del sello y de leyenda precautoria que corresponde. Por otro lado, la ubicación de los sellos debe ser en la cara principal del envase, en la parte superior, bien por arriba del nombre comercial, y pueden acomodarse de manera horizontal a lo largo de todo el frente del envase del lado derecho o también del lado derecho de manera vertical. Que estén bien visibles. Completamente, porque ese digamos es el espíritu de poder etiquetar de manera frontal a los alimentos, advirtiendo sobre el exceso de estos nutrientes críticos y que como consumidores y consumidoras podamos tener decisiones de compra informados. Impecable, Ignacio. Y muy claro todo lo que estás explicando. ¿Qué organismo debe controlar que se cumpla la ley de promoción de alimentación saludable? La autoridad de aplicación es el Ministerio de Salud. La autoridad de control y fiscalización es la ANMAT, con su, digamos, el brazo que se relaciona con los alimentos, que es el Instituto Nacional de Alimentos. Perfecto. ¿Y hay algún organismo que haga controles, análisis químicos, bromatológicos por parte del Estado para saber si están cumpliendo, si lo que dicen las etiquetas se cumple? ¿Esto está previsto en la ley? ¿Cómo es? Quien está a cargo de eso es el Instituto Nacional de Alimentos. En Argentina tenemos una gran complejidad, que es que la inscripción de los productos alimenticios es meramente declaratoria. Eso es decir, que yo como productor de alfajores te digo cómo se compone ese alfajor, pero no tengo obligación de presentar un análisis químico que respalde lo que te estoy declarando. Es como un sistema de confianza establecido desde los entes gubernamentales que regulan esto con los productores. Bien, incluso los productores pueden empezar a comercializar los productos con solo la presentación del producto ante las autoridades. Es decir, si el producto fue, por ejemplo, mal etiquetado o mal rotulado, hasta que la autoridad no lo advierte, el producto ya se está comercializando. Y eso es terrible. Primero, porque no tienen obligación de constatar que lo que dice el paquete sea verdaderamente lo que hay adentro. Y segundo, justamente, porque toda medida que tome el ente gubernamental es tardía. Te entiendo perfecto. Ignacio, la verdad que un placer hablar con vos, pero para finalizar tenemos la última pregunta. ¿Cómo se aplicará la norma en los entornos escolares y en las campañas de opinión pública? Bueno, eso es muy importante, es una pata fundamental de la ley porque justamente parte de la ley es cuidar los entornos de niños, niñas y adolescentes. Hace muy poquito el Ministerio de Salud de la Nación sacó en sus redes sociales un comunicado para directivos y directivas de establecimientos educativos. También sacó cursos de capacitación para docentes de nivel inicial, primario y secundario para que puedan formarse en cuanto a los aspectos de la ley, cómo bajar lo que es la alimentación
adecuada, de alimentación saludable, de acuerdo a las guías alimentarias argentinas y de acuerdo a lo que establece la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable. Ahora bien, es necesario garantizar espacios libres de sello. Lo digo así porque podemos recordar la ley de tabaco con espacios libres de humo. Bueno, un poco lo que esto busca es espacios libres de sello en las escuelas. Y para esto necesitamos de la participación ciudadana, no solo de la decisión de los directivos de ser, de alguna forma, generar los mecanismos para el control, ¿no?, de que productos con etiquetado frontal ingresen ni a los bufetes ni a las escuelas, sino que también, por otro lado, madres y padres o tutores y tutoras de niños y niñas que puedan también velar por la alimentación de sus niños y niñas en estos establecimientos. La realidad es que los mecanismos de denuncia todavía no están claros. Actualmente se puede denunciar ante ANMAT cumplimientos del etiquetado, también se puede denunciar en defensa del consumidor, pero está esta pata media suelta que tiene que ver con los entornos escolares. No es menor que vivimos en un país federal donde, digamos, el posicionamiento político frente a esta política pública de los distintos gobiernos provinciales sería de gran ayuda respecto a esto, ¿no? Por más que es una ley que debe cumplirse en todo territorio nacional, es verdad que, por ejemplo, las adhesiones provinciales pueden ser el instrumento para, de alguna forma, designar autoridades de aplicación en la provincia, autoridades de fiscalización, regímenes de sanción, registro de sanciones, un montón de cosas que son importantes para garantizar la buena implementación en todo el territorio nacional. Buenísimo, Ignacio, la verdad que fue un placer hablar con vos, súper claro todos los conceptos, nos encantó la nota. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, muy interesante además el tema, y un tema que todavía no conocemos tanto, ¿no? Esa es la idea, la difundirlo, porque es decir, es una ley que recién está saliendo y que no conocemos y que a veces nos chocamos en el supermercado con esto. Muchas gracias. Sí, les agradezco mucho porque es muy importante que estos temas se divulguen y que seamos cada vez más las personas comprometidas en su implementación. Exacto, Ignacio, muchas gracias. Muchas gracias por escucharnos. Los esperamos en una nueva emisión de Derechos y Acción.